Mi familia me echó de la casa en plena cena de Nochebuena. Lo que no sabían era que, dentro del sobre que rompí frente a ellos, estaba la única oferta que pensaba hacerles una parte de la herencia de la tía Amparo. «Ya lo hablamos todos», dijo mi hermana Isabel, sin bajar la copa. «Lo mejor es que te vayas y no vuelvas». Yo solo la miré. «Está bien», dije, sacando el sobre del bolsillo. «Entonces supongo que ya no van a necesitar esto». Lo rompí en dos, y dejé los pedazos sobre la mesa. Cuando alcanzaron a leer algunas líneas, y entendieron lo que acababan de perder, empezaron a gritar. Técnicamente, ni siquiera terminé de cenar. Todavía quedaba puré de papa en mi plato. Andrés, el novio de Isabel, iba por su segunda porción de pavo, comiendo en la mesa de mi casa, como si estuviera en el área de comida de una plaza. Yo tenía el tenedor a medio camino, cuando Isabel soltó la frase. No la dijo gritando. Eso fue lo peor. La dijo con calma, como si llevara toda la noche esperando el momento exacto. «Ya lo hablamos todos. Lo mejor es que te vayas». Tomó un trago de vino. «Y que no vuelvas». Mi mamá se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Mi papá siguió mirando su plato. Andrés se concentró en la salsa, como si la salsa pudiera salvarlo de tomar postura. Yo pregunté, «¿Tranquila? ¿Qué?» Isabel repitió, más despacio. «Ya lo decidimos. Es hora de que te salgas de la casa, para siempre». Nadie la corrigió. Nadie dijo que no era eso lo que habían hablado. Nadie dijo que se había pasado. Entonces entendí que sí lo habían hablado. Todos, sin mí. Los miré uno por uno. Mi mamá tenía la servilleta apretada sobre las piernas. Mi papá cortaba un pedazo de carne que no se llevaba a la boca. Isabel estaba sentada con su suéter blanco tejido, segura de sí misma, como si por fin hubiera dicho en voz alta algo que llevaba semanas ensayando. Andrés masticaba despacio, intentando volverse parte del mantel. La mesa todavía olía a pavo, a mantequilla y a esa vela navideña que Isabel había comprado porque daba ambiente. Había platos buenos, copas que casi nunca usábamos, y un centro de mesa demasiado grande para un comedor donde nadie podía respirar tranquilo. Algo se me quebró por dentro, pero no lloré. Metí la mano en el bolsillo interior de mi sudadera. Había guardado el sobre justo antes de bajar a cenar. Casi lo había olvidado arriba, sobre la cama. Yo pensaba esperar hasta después del postre. Había escrito unas líneas sencillas, sin discurso largo. Quería decirles que no quería una guerra por la herencia. Que, aunque la tía Amparo me hubiera elegido a mí, yo estaba dispuesta a compartir una parte. Ahora ya no tenía sentido. Saqué el sobre. Era color crema, grueso, cerrado con una calcomanía dorada. Me dio vergüenza, por un segundo, haber preparado algo tan cuidadoso para esa mesa. Lo levanté frente a ellos. «Está bien», dije, y sonreí porque si no sonreía me iba a romper ahí mismo. «Entonces supongo que ya no van a necesitar esto». Lo rompí en dos, no en pedacitos, en dos mitades limpias. El sonido del papel fue pequeño, casi delicado, demasiado pequeño para todo lo que significaba. Dejé las mitades sobre la mesa, junto al plato de Andrés. En una, se alcanzaban a leer las palabras para mis papás. En la otra, para Isabel. Me levanté, tomé mi abrigo del respaldo de la silla y caminé hacia las escaleras. Pasaron unos segundos antes de que Isabel gritara. «¡Espera! ¿Qué era eso? No me detuve». Subí junto a la pared llena de fotos familiares donde casi nunca aparecía. Pasé frente a un retrato del pasillo en el que salí borrosa, aunque estaba quieta. Entré a mi cuarto y empecé a guardar lo que pude. Una mochila, el cargador del celular, mi cepillo de dientes, calcetines, mi cartera, mi credencial del Instituto Nacional Electoral, un cambio de ropa. Ni siquiera doblé nada. Metí todo como cayó, con las manos temblándome. En el cajón dejé ropa, cuadernos viejos y una caja con pulseras de la secundaria. No estaba haciendo una mudanza. Estaba saliendo de una casa que acababa de decirme, con testigos, que ya no era mía. Abajo, las voces empezaron a subir. Isabel ya no sonaba tan segura. Mi mamá repetía que tal vez no era el momento. Creo que mi papá habló por fin, pero no distinguí qué dijo. Cuando una familia intenta deshacer una mala decisión, todos hablan encima de todos. Cerré la mochila y miré mi cuarto por última vez. La cama individual. El golpe en la pared de cuando me tropecé con el cesto de ropa.
El librero con mi diploma de primaria, ese que me dieron por un concurso de ortografía y que nadie volvió a mencionar después de que Isabel ganó uno más importante al año siguiente. Una foto vieja de las dos, tomada en una kermés, donde Isabel aparece al centro y yo a un lado, sosteniendo su suéter porque ella no quería cargarlo. No me despedí. Bajé las escaleras despacio. La verdad ya les estaba cayendo encima. Cuando pasé junto al comedor, no miré sus caras, no presumí nada, no expliqué nada. Abrí la puerta, salí al frío seco de diciembre y la cerré detrás de mí. Eran casi las 11. La calle estaba más vacía de lo normal por la Nochebuena. En una casa de enfrente se escuchaba una televisión encendida y, más lejos, alguien tronaba cohetes. No vinieron tras de mí, no al principio. Supongo que estaban demasiado ocupados tratando de armar los pedazos de la carta. No siempre fue así. O tal vez sí, y yo tardé demasiado en aceptarlo. Isabel fue la hija dorada desde antes de aprender a caminar. En las reuniones familiares, los adultos le despeinaban el cabello y decían que con esa niña habría que tener cuidado. Yo estaba cerca, sentada y quieta, como una maceta más de la sala. Para ser justa, Isabel tenía encanto. Sabía caerle bien a los adultos. Los maestros la adoraban. Las vecinas celebraban hasta su manera de pararse, y mi mamá la miraba como si fuera una segunda oportunidad que por fin le estaba saliendo bien. Iban juntas a comprar ropa. Se sentaban en la cocina a hablar de cosas de mujeres mientras yo recogía la mesa después de cenar. Una vez, escuché a mi mamá decirle: «Eres la única que de verdad me entiende», se lo dijo a Isabel. Yo tenía 12 años y estaba en el cuarto de al lado. Ese día no hice ruido. Me quedé con el trapo en la mano, limpiando una mesa que ya estaba limpia. Esperé a que alguna de las dos notara que yo también estaba ahí. No pasó. Mi papá casi siempre se mantenía al margen. Creo que confundía ser neutral con no meterse. Mientras los recibos estuvieran pagados y nadie llorara enfrente de él, para él todo estaba bajo control. Y luego estaba la tía Amparo. En realidad no era tía de sangre. Era madrina de mi mamá, pero todos la llamábamos tía Amparo porque era más fácil. También porque todos sabíamos, aunque nadie lo dijera, que la familia esperaba algo de ella. Venía de dinero viejo. No del dinero que necesita presumirse, sino del que se nota aunque nadie lo mencione. Tenía una casa grande en San Ángel, jardín cuidado, muebles pesados, perlas discretas y una manera de mirar que hacía que todos se enderezaran un poco. Vivía sola. No tenía esposo, hijos ni hermanos. Cuando la familia decía que Amparo no tenía a nadie más que a nosotros, casi siempre quería decir Isabel. Isabel empezó a visitarla cuando todavía estaba en la prepa. Comidas los fines de semana, salidas al salón, tardes de compras. Volvía a casa con cajitas envueltas aretes, mascadas, cremas caras, una tableta para estudiar. Mi mamá decía que estaban formando un vínculo muy bonito. Decía que Isabel hacía una obra buena al acompañar a esa pobre mujer sola. Yo no iba tan seguido. No porque Amparo me rechazara, sino porque nadie esperaba que yo fuera. A veces me sumaba si Isabel estaba ocupada o si la tía Amparo preguntaba por mí directamente. Nos sentábamos en su sala con ventanales, la que daba al jardín, y hablábamos de libros, de noticias raras o de las ardillas que le estaban destruyendo las plantas. No eran conversaciones profundas todo el tiempo. A veces solo tomábamos café, y ella se quejaba de sus rodillas. A la tía Amparo le gustaba escuchar. Eso era raro en mi familia. No estaba esperando la pausa para corregirme, ni para contar una anécdota mejor. Si yo hablaba de una novela, me preguntaba qué personaje me había caído mal. Si mencionaba una noticia, quería saber qué parte me parecía injusta. No me trataba como una niña brillante, ni como una decepción. Me trataba como alguien. También estaba doña Teresa, su vecina de al lado. Era una señora discreta, de esas que entran sin hacer ruido y salen igual. Le llevaba pan, le recogía medicinas o le ayudaba con sobres para el correo. Varias veces la vi en esa casa. La tía Amparo me caía bien. No me hacía preguntas para medir mi valor. No me decía cómo sentarme, qué ponerme, ni por qué no estaba haciendo más con mi vida. Cuando cumplí 18, me regaló una pluma fuente. Toda mujer debería tener algo hermoso que nadie más toque, me dijo. Todavía la tengo. Nunca la he usado.
La tía Amparo murió unos meses antes de esa Nochebuena. Tranquila, dormida, según el mensaje de voz que recibió Isabel. Yo me enteré por el grupo familiar de mensajes. Al parecer, había estado enferma. No es que alguien me lo hubiera dicho. La familia no quedó destrozada. Fueron correctos, serios, educados. Tristes de la manera en que la gente se pone triste cuando algo la incomoda, no cuando la parte en dos. Mi mamá mandó flores. Isabel eligió una foto donde ella salía junto a Amparo. Mi papá preguntó por los papeles antes de preguntar por el funeral. Porque todos sabían lo que venía después. El testamento. Nos citaron en el despacho del abogado de Amparo, el licenciado Hernández. Era un lugar elegante en Reforma, con aire acondicionado demasiado frío, sillas incómodas y caramelos en una charola de cristal. Isabel se vistió como si fuera a una comida importante. Mi mamá llevó perlas. Mi papá se puso traje por primera vez desde mi graduación de la prepa. Andrés también fue, porque Isabel insistió en que la acompañara y nadie tuvo el carácter de decirle que esperara afuera. Yo fui en pantalones de mezclilla. Una asistente nos ofreció agua embotellada. El licenciado Hernández abrió una carpeta y leyó el testamento con voz seca, sin adornos. La parte importante, la que todos esperaban, me la dejó a mí. La casa de San Ángel. Las cuentas. El coche. Las joyas. Las inversiones. Casi todo. También había donaciones a una biblioteca, instrucciones para el funeral y detalles sobre algunas piezas que debían venderse. Pero nada de eso importó después de escuchar mi nombre. El silencio en esa sala me va a acompañar toda la vida. Isabel parpadeó como si no entendiera el idioma. Mi mamá abrió la boca y no la cerró. Mi papá hizo un sonido raro, como si se hubiera quedado sin aire. Andrés, con toda la imprudencia del mundo, dijo: ¿A ella? El licenciado Hernández no se inmutó. Pasó la hoja y siguió leyendo. Al salir, nos quedamos parados en el estacionamiento sin hablar. Yo no podía decir nada. Intentaba entender si había sido un error, una broma cruel, una confusión de nombres. Isabel fue la primera en romper el silencio. Ni siquiera me miró cuando dijo: ¿Qué hiciste? Yo no había hecho nada. No lo planeé, no lo pedí, no lo insinué. Ni siquiera imaginé que Amparo me incluiría, mucho menos que me dejaría casi todo. Me sentí aturdida, luego culpable. Después, de una forma absurda, avergonzada. A partir de ese día, dejaron de hablarme como antes. Yo bajaba a la cocina y las conversaciones se apagaban. Entraba a una habitación y todos se ponían tensos. Era como si les hubiera robado algo, como si yo fuera una ladrona viviendo bajo su techo. La casa cambió sin cambiar. Mi mamá seguía preguntando si faltaba sal, pero ya no me preguntaba a mí. Mi papá me veía de reojo cuando yo salía a trabajar. Isabel caminaba por el pasillo con una paciencia falsa, como si estuviera esperando a que yo confesara algo. La noche después de la lectura del testamento, cenamos sopa recalentada sin hablar. Mi mamá dejó mi plato en la mesa, pero no me llamó. Isabel se encerró en su cuarto con Andrés, y escuché su voz bajita durante horas. Mi papá prendió la televisión a un volumen absurdo. Nadie me insultó todavía. Eso vino después. Primero hicieron algo peor, me trataron como si yo ya hubiera dejado de pertenecer a la casa. Así que decidí arreglarlo. Empecé a escribir la carta que pensaba entregarles en Nochebuena. No decidí compartir una parte porque fuera una santa. Eso debe quedar claro. Tampoco quería comprar cariño, aunque ahora sé que había algo de eso. Quería que dejaran de mirarme, como si yo hubiera ganado algo que no merecía. La escribí varias veces. La primera sonaba demasiado disculpada, como si yo les estuviera pidiendo permiso para quedarme con algo que ya era mío. La segunda era demasiado fría. En la tercera logré decirlo sin humillarme, quería ayudar, pero no quería entregarles mi vida entera para que por fin me dejaran sentarme tranquila en la mesa. Hice cuentas 3 noches seguidas en mi cama. La herencia grande todavía estaba en trámites. El licenciado Hernández me había explicado que las cuentas, la casa y las inversiones no se tocaban de un día para otro, pero yo podía decidir, por escrito, qué pensaba hacer cuando todo quedara en orden. No iba a dividir todo en partes iguales. La tía Amparo me había elegido a mí, y por primera vez en mi vida no quería pedir perdón por haber sido elegida, pero sí quería ser generosa. Una parte para mis papás,
para que pagaran tarjetas de crédito y arreglaran la humedad del techo, esa de la que llevaban años quejándose. Una parte para Isabel, suficiente para que sintiera que no se iba con las manos vacías, pero no tanto como para financiar otros 5 años de intentos fallidos con su tienda en línea. Incluso consideré una cantidad menor para Andrés, porque a veces soy generosa y a veces soy tonta, y todavía no sé cuál de las dos cosas pesó más. No puse cifras exactas en pesos en esa primera versión, puse porcentajes, condiciones y plazos, porque el dinero todavía dependía de trámites y avalúos. Aún así, era una oferta real, una oferta que ningún abogado me había obligado a hacer. No era solo una carta, era una salida, para todos. La metí en un sobrecolor crema, le puse una calcomanía dorada y la guardé en el bolsillo interior de mi sudadera antes de bajar a cenar. Pensaba dársela después del postre, sin drama. Pero la semana antes de Nochebuena, las cosas empezaron a cambiar. Primero fue sutil. Isabel me hacía preguntas demasiado específicas: qué interés tenían las cuentas, qué tan fácil era vender una propiedad en San Ángel, si ya había hablado con un asesor financiero. Lo decía como quien comenta el clima, pero escuchaba cada respuesta como si estuviera tomando nota. Después mi mamá me acorraló mientras yo doblaba ropa. Solo creo que es importante recordar que Amparo jamás habría querido que su dinero dividiera a esta familia. Yo asentí. Por eso no he dicho nada. Su sonrisa no le llegó a los ojos. Claro. Pero harás lo correcto, ¿verdad? Lo generoso. Le dije que sí, porque pensaba hacerlo. Esa misma noche, escuché a mi papá hablando por teléfono con alguien. Quizá su hermano. Sí, Jimena se quedó con todo, dijo. Pero vamos a hacerla entrar en razón. Es familia. No se lo va a quedar así nada más. Como si fuera obvio, como si no entregarles lo que querían fuera una agresión. Para el día de la cena, Isabel ya dejaba abiertas pestañas en la computadora familiar con ideas para remodelar cocinas de lujo y sillones blancos con dorado que solo a ella podían gustarle. Andrés pasó la mañana diciendo que, con la casa de San Ángel, por fin podrían tener un estudio para sus proyectos. Fue especialmente gracioso, porque esa casa no era de ellos y yo seguía durmiendo en el cuarto de siempre. Estaban haciendo planes alrededor de mí, alrededor de un dinero que todavía ni siquiera estaba disponible, alrededor de una vida a la que yo nunca había dicho que sí. Y aún así, seguí guardando la carta. Todavía pensé: quizás si les doy esto, van a dejar de mirarme como si hubiera abierto una caja fuerte a escondidas. Entonces llegó la cena de Nochebuena. La mesa estaba puesta para 5. Isabel hizo el centro de mesa con esferas doradas, ramas de pino falso, listones y una vela con un olor tan fuerte que parecía tienda de decoración. Yo ayudé a cocinar porque nadie más se ofreció y porque no puedo ver a alguien arruinar las verduras sin sentirlo en el cuerpo. Mi mamá no dijo gracias. Sí dijo que las zanahorias estaban un poco blandas. La cena empezó tensa, pero nada fuera de lo normal en esa casa. En algún momento, Isabel se giró hacia mí. Entonces, dijo: ¿ya pensaste qué vas a hacer con eso? El dinero, agregó, aunque nadie necesitaba la aclaración. Todavía lo estoy pensando, respondí. Quiero hacerlo bien. Ella soltó una risa seca. Pues acuérdate de quién estuvo con ella, de quién la acompañó todos esos años. Mi mamá intervino con esa voz suave que usaba cuando quería que una orden sonara como consejo. No es que nosotros queramos algo, corazón, pero sí dolería que no tomaras en cuenta todo lo que hemos hecho por ti. Yo estaba a punto de contestar con calma. Todavía no quería romper nada. Pero Isabel siguió. La verdad, ni siquiera entiendo cómo la tía Amparo terminó dejándotelo todo a ti. Tú casi no la conocías. Ahí estaba. Lo que todos pensaban. ¿Crees que hice algo?, pregunté. Nadie contestó. Sentí el borde del sobre dentro del bolsillo. Yo había llegado a esa cena queriendo paz. Había escrito una carta. Había hecho cuentas. Había preparado una forma de no convertir la herencia en una guerra. Y ellos estaban listos para echarme por algo que yo no había pedido. Entonces Isabel dijo: ya lo hablamos todos. Lo mejor es que te vayas. Se inclinó apenas hacia adelante. Y que no vuelvas. Nadie la corrigió. Nadie me defendió. Saqué el sobre y lo sostuve frente a mí. Todos se inclinaron un poco, como quien espera una respuesta favorable. Está bien, dije. Entonces supongo que ya no van a necesitar esto. Lo rompí en 2, despacio, sin levantar la voz.
Vi cómo a Isabel se le borraba la sonrisa. Dejé las mitades sobre la mesa, me levanté y caminé hacia las escaleras. Cuando llegué a mi cuarto, empecé a empacar. Que gritaran, que adivinaran. Todavía no sabían todo lo que habían perdido, pero iban a saberlo. Cuando salí de la casa, el frío me pegó en la cara. No llovía, pero la banqueta estaba helada y el aire olía a humo de cohetes. Iba a medio camino de la entrada cuando escuché la puerta abrirse de golpe. Jimena, era Isabel. Venía descalza, con los brazos cruzados sobre una blusa demasiado ligera para esa noche. ¿Hablas en serio?, gritó. ¿De verdad te vas? Llegué a la banqueta antes de que me alcanzara. No tienes que hacer esto, dijo, respirando rápido. Solo estábamos sorprendidos. Me giré. ¿Sorprendidos de que yo exista? ¿O sorprendidos de que no me tirara al piso para darte todo con una tarjeta de agradecimiento? Su cara cambió. No te lo ganaste. Ahí estaba, por fin sin adornos. Tú casi no la conocías, agregó. Nosotros éramos los que la visitábamos, los que la cuidábamos, los que estaban esperando a que muriera para redecorar, dije. Isabel se quedó callada. La luz de la entrada se encendió. Mi mamá salió con un abrigo sobre los hombros. Mi amor, llamó, con la voz temblándole. No quisimos decir eso. Isabel habló por todos ustedes, respondí. Se escuchó clarísimo. Mi mamá bajó los escalones con cuidado. Las emociones estaban muy fuertes, dijo. No hagas esto más grande, Jimena. La miré. Me dijeron que empacara mis cosas y que no volviera. Eso fue antes de que supiéramos. Se detuvo. Antes de que supieran qué. Que yo ya había decidido ayudarles, que acababan de quemar el puente por el que pensaban cruzar. Ajusté la mochila en mi hombro. No necesito que me lleven. Clara vive a unas cuadras. ¿De verdad te vas a ir así?, dijo Isabel. ¿Como si no nos debieras ni una conversación? Ustedes dejaron claro que yo ni siquiera merecía un lugar en la mesa. Me di la vuelta y caminé. No me detuve hasta llegar a la esquina. Era Nochebuena y casi no pasaban coches. Mis manos estaban heladas, pero no quería meterlas a las bolsas, porque sentía que, si dejaba de apretar las correas de la mochila, me iba a caer. Clara abrió la puerta con pantalón deportivo y con el cabello recogido. No me preguntó demasiado. Me vio la cara, miró la mochila y se hizo a un lado. «Pasa», dijo. «Te preparo café». Yo no tomé café. Me senté en su sillón, todavía con el abrigo puesto, hasta que el cuerpo dejó de temblarme. Me prestó una cobija, me dejó su cargador en la mesa y no intentó sacarme la historia a la fuerza. Esa fue la primera vez en días que alguien no me pidió justificar nada. 3 días después de la cena, mi familia recurrió a la familia extendida, primos, tíos. Una tía política que no veía desde la secundaria, pero que de pronto tenía mucho que decir sobre respeto y obligaciones familiares. Empezaron a llegar mensajes. «Espero que estés bien. Escuché que hubo una confusión. Tus papás sacrificaron mucho por ti. Debería darte vergüenza hacer sufrir a tu madre en estas fechas». Un primo segundo me mandó una cita religiosa. Escribió mal mi nombre. No contesté. Clara me dejó dormir en su sillón más tiempo del que yo había planeado. Le ofrecí pagarle renta. Se negó. «Quédate hasta que puedas respirar tantito», me dijo. «Luego vemos». Yo pensé que ya estaba respirando. La noche del 27 de diciembre, justo después del atardecer, tocaron la puerta. Clara no estaba. Abrí y encontré a mi mamá parada ahí, como si no me hubiera echado de su casa menos de una semana antes. «Hola», dijo. No me moví. «No se supone que sepas dónde estoy». «La tía Lorena me dijo», respondió. Como si eso lo arreglara todo. Clara era mi amiga desde la secundaria. Su mamá conocía a parte de mi familia y la dirección no era un secreto absoluto. Aún así, sentí que habían cruzado una puerta que yo no les había abierto. «No debiste cortarnos así», dijo mi mamá. «No está bien. ¿Viniste hasta acá para decirme eso?». Miró por encima de mi hombro, hacia la sala de Clara. «Tu papá y yo queremos saber qué vas a hacer. Él no ha dormido bien». Eso sonó casi humano. Casi. «¿Leíste la carta?», dije. «¿Sabes qué pensaba hacer? ¿Pero por qué escribir algo así para luego quitárnoslo?», preguntó, con la voz subiendo. «¿Por qué ofrecernos algo tan generoso y después castigarnos?». «Porque me dijeron que me fuera. Estábamos alterados». «Lo dijeron en serio». Soltó el aire con fuerza. «Isabel está destrozada.
Isabel está avergonzada, corregí. No es lo mismo. Empecé a cerrar la puerta. No quiero que terminemos así, dijo rápido. Me detuve. En toda esta conversación no has dicho una sola vez perdón por haberte corrido. Se quedó callada. Entonces metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Tengo algo, dije. Una carta. Entrecerró los ojos. De la tía Amparo. La carta me había llegado esa mañana. Doña Teresa la mandó con un mensajero después de enterarse, por el licenciado Hernández, de que el testamento ya se había leído. Según su nota, Amparo le pidió que me la entregara solo después de la lectura, cuando ya no hubiera forma de que nadie fingiera sorpresa. La saqué con cuidado. Estaba doblada, un poco gastada en el centro. No se la entregué a mi mamá. La leí en voz alta. Jimena, si esta carta llega a tus manos, imagino que algunas personas estarán molestas. Está bien. Cuando la gente no recibe lo que esperaba, suele olvidar lo que ya tenía. No te dejé esto porque intentaras impresionarme. Al contrario. Te lo dejé porque fuiste la única que nunca lo intentó. Llegabas siendo tú, sin actuación, sin sonrisas calculadas, sin tratarme como una puerta hacia algo más. Me trataste como una persona real, no como un escalón. Eso no se olvida. Esta herencia no es un premio. Es un voto de confianza. Quiero que construyas algo tuyo. Algo por lo que no tengas que pedir perdón. Algo que no tengas que hacer pequeño para que los demás se sientan cómodos. No le debes una parte a nadie. Nunca se la debiste. Úsalo con decisión, con libertad, con alegría. Y si alguien no lo entiende, deja que se pregunte por qué. Con cariño y fe en tu futuro, Amparo. Levanté la vista. Mi mamá estaba pálida. Ella sí sabía quién era yo, dije. Incluso cuando ustedes creían que no. Abrió la boca pero no salió nada. Le sonreí apenas, sin ganas de consolarla. Dile a Isabel que no voy a volver. Cerré la puerta. Esa vez no miré atrás. 3 semanas después, me mudé a un departamento de una recámara. No estaba en una zona de lujo. Los pisos rechinaban y una ventana se atoraba si la abrías demasiado. Pero mi nombre estaba en el contrato. Nadie más. Había silencio. Pero no de castigo. Era solo silencio. Eso, para mí, ya era una forma de descanso. No era perfecto. Pero por primera vez, no tenía que ganarme el derecho a quedarme. Todavía no había tocado la herencia grande. Eso seguía en trámites. Firmé ese contrato con mis ahorros y con una cuenta pequeña que el licenciado Hernández pudo liberar sin tanto enredo. No era mucho, pero alcanzaba para empezar sin pedir permiso. Compré un colchón decente, de esos que eliges por comodidad y no porque era el más barato de la tienda. También compré 2 platos, una sartén, unas toallas y una planta que casi se me muere la primera semana. También cambié la chapa, aunque sonara exagerado. El cerrajero vino una mañana nublada y trabajó en silencio mientras yo fingía ordenar una caja de libros. Cuando me entregó las llaves nuevas, me quedé viéndolas en la palma de la mano. Eran baratas, comunes, nada especiales. Aún así, pesaban como algo que nunca había tenido. Clara fue a ayudarme a colgar un tablero de corcho sobre el escritorio. Puse una sola cosa ahí, la carta de Amparo. A veces la leo. No porque necesite que me digan otra vez que hice bien, sino porque me recuerda que no me lo inventé todo. Alguien me vio sin que yo tuviera que hacer ruido. De mi familia supe poco después. Isabel intentó reinventarse otra vez. No le salió bien. Andrés se fue de la casa. Mis papás se volvieron más reservados. Algunos parientes dejaron de visitarlos. No por defenderme, sino porque nadie quiere sentarse en una mesa donde todavía se siente la vergüenza. Yo no los extraño como personas. Extraño a las personas que esperaba que fueran. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. No por irme, tampoco por dejar de contestar. Me lo pregunto por la carta que escribí antes de la cena, por haber creído que darles dinero podía cambiar la forma en que me miraban. Pero esa noche entendí algo mientras veía el puré enfriarse en mi plato y los pedazos del sobre la mesa. Yo no estaba tratando de compartir una herencia. Estaba tratando de comprar un lugar en mi propia familia. Y eso duele admitirlo, porque una quiere creer que si ayuda más, si no reclama, si aguanta un poco, algún día la van a mirar con justicia. Pero ellos no estaban pidiendo ayuda. Me estaban cobrando un lugar que nunca me dieron.
Por eso rompí esa carta. Y de esa parte, hasta hoy, no me arrepiento nunca.